Muy buenos días, Miami. Muy buenos días a todo el sur de la Florida. Bienvenidos a En Contacto a través de su canal 8 Mundo Max. Este servidor, Daniel Torres, como de costumbre, les agradece muy sinceramente por una sintonía bien tempranito para cuando hoy jueves tenemos a un invitado, y más que un invitado, a la columna vertebral de este programa cada jueves. Me refiero al analista político, máster en ciencias políticas, un politólogo, también escritor. Realmente es un lujo tenerlo en nuestro programa. Me refiero a Julio M. Chilling, para quien tengo los muy buenos días. ¿Cómo estás? Encantado, Daniel, de estar aquí todos los jueves contigo. Recíproco, como siempre te digo, el sentimiento. Quería hablarte de algo tal vez un poco que ya no está en la plena actualidad, pero que por su saga quería conversarlo un tanto contigo. Y ha sido esta entrevista la primera formal que hace el gobernante cubano Raúl Castro con el presidente Barack Obama. En la propia sede de Naciones Unidas fue donde se entrevistaron. Indiscutiblemente constituye esto un hecho inédito. No solo Raúl Castro nunca había ido a Naciones Unidas en calidad de titulado presidente, y mucho menos había entrevistado con ningún presidente de los Estados Unidos. Y en esta entrevista, de acuerdo con lo que se ha filtrado y de acuerdo con lo que ha dicho el propio canciller cubano Bruno Rodríguez, volvió Raúl Castro a pedirle que se le devolviera la base naval de Guantánamo a Cuba, por ser aquello un territorio cubano, y pidió también a Obama el levantamiento del bloqueo. En este segundo punto, Obama dijo que iba a abogar ante el Congreso de los Estados Unidos para que eso se hiciera. O sea, que Obama está de acuerdo en levantar el embargo, el bloqueo, dice Raúl Castro, pero realmente no es un problema semántico. Quiero decirle a usted, tal vez no cubano, no se trata de un problema semántico que unos le digan bloqueo y otros le digan embargo. El bloqueo es bloquear a la isla, sería con unidades navales para que nadie pudiera ni entrar ni salir de allí. Ese es un bloqueo. Lo otro es un embargo económico, es un embargo financiero, porque, y quiero también explicarle a muchos televidentes que no saben de dónde salió el embargo, cuando Fidel Castro tomó el poder en el año 1959 en Cuba, le robó todas las propiedades a los norteamericanos que allí las tenían. Fábricas, centrales azucareros, casas, negocios, todo, barrió con todo. Y por eso se le puso el embargo, para que algún día esas personas que fueron sencillamente ultrajadas recibieran una compensación. Porque este es el motivo justamente del embargo económico. Bueno, así es. Y es bueno que esa aclaración la haga. Claro, porque las personas piensan, no es un problema político, es un problema para ahogar a la llamada revolución. No, nada tenía que ver con eso. El embargo es sencillamente una acción de los Estados Unidos para que indemnizaran a aquellos que sufrieron daños, en algunos casos lo dejaron en la miseria. Personas que incluso todavía, muchos de ellos, por ejemplo, la familia Fanjul, que está aquí en Miami, todavía vivos, y siguen teniendo grandes negocios azucareros, perdieron sus centrales azucareros y no les pagaron ni un centavo, ni un solo centavo. Y por eso se le puso el embargo. Y como Fanjul, hay decenas de personas que están en la misma situación. Pero bueno, regresando al punto, el presidente Obama dijo que iba a abogar ante el Congreso, está codificado el embargo, así que tendría que el Congreso decidir lo que se va a hacer, pero le dijo que no sobre la base naval de Guantánamo. Y Cuba ha dicho, al menos el gobernante cubano ha dicho, que no habría una verdadera armonía en las relaciones si estos dos puntos no se cumplen. Es un chantaje del gobierno castrista. ¿Se pudiera esto ir atrás si en definitiva, cuando Obama cese de ser el presidente de los Estados Unidos y tal vez el Partido Demócrata pudiera perder la Casa Blanca, esto pudiera tener un momento retroactivo y todo ir atrás? Podría ser, y hay que entender de que desde el primer momento todo esto ha sido en especie un chantaje de parte de la dictadura cubana, primero con Alan Gross, presidente, y preso mejor dicho, y los espías castristas que estaban acá. Y ya nos hemos enterado cómo ha habido una participación activa incluso del Vaticano tocando ese tema específico de ese intercambio entre alguien que nunca debe haber estado preso, en el caso de Alan Gross, por los espías que estaban muy bien merecidos. Por supuesto que sí. La cárcel. Entonces, en todo momento, el castrocomunismo ha estado poniendo todas las pautas. Los Estados Unidos básicamente no ha recibido nada en cambio, y el punto que tú haces del embargo, esos 7,000 millones de dólares que en efecto se saqueó la dictadura cubana y que no ha indemnificado a los ciudadanos norteamericanos por ese dinero, es inaceptable. Es inaceptable porque la noción de confiscar, de nacionalizar propiedad,
es aceptable siempre y cuando se vaya a indemnizar, se vaya a pagar, recompensar por eso, y eso no lo hizo el castrismo. Pero en todo momento han estado poniendo condiciones y vemos cómo eso continúa. Están pidiendo la base naval de Guantánamo, que yo también quisiera que regresara a Cuba, pero una Cuba libre, no una Cuba bajo una dictadura que le van a transferir de los norteamericanos a los chinos, los rusos, la comodidad de tener esa base en el evento de que se llegaran a apoderar de nuevo de la base. Ahora, Schilling, a mí me parece que cuando hablan los castristas hablan de otro país que no es la isla de Cuba. Estuve mirando, tuve el estómago, hay que decirlo así, sí, porque hay cosas que te irritan de una forma tal, porque son mentiras tan descaradas que cuesta trabajo hasta escuchar a personas como el canciller cubano Bruno Rodríguez, que olímpicamente en Nueva York da una conferencia de prensa y ha dicho que en Cuba se respetan los derechos humanos. Si hay un país que ha tirado los derechos humanos a la sentina, justamente a la fosa común, ha sido Cuba. Entonces, ¿cómo es posible que un canciller se pare allí como si los demás fueran unos ignorantes y no conocieran lo que está ocurriendo en la isla y dice con una cara de concreto armado de que en Cuba se respetan los derechos civiles y los derechos humanos? Que le pregunten a las damas de blanco, que le pregunten a los opositores y disidentes, los que protestaron contra el Papa, los que protestaron al Papa, lo que estaba ocurriendo en Cuba y salieron al encuentro del Papa en plena calle y fueron detenidos, que están siendo ahora sometidos a un juicio, nada menos que por atentado. O sea, esos muchachos pudieran recibir largas penas de cárcel por esos cargos que se le han impuesto. Y este señor, ¿por qué no vemos un pedacito del video de Bruno Rodríguez bueno, yo sé que tú lo viste, pero para que nuestros televidentes vean, el video no es de primera calidad, está tomado con una cámara que se mueve, es una cámara aficionado, pero es para que ustedes escuchen al canciller cubano con la desfachatez con que plantea que en Cuba se respetan los derechos humanos. Aquí tienen al señor Bruno Rodríguez. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de la ejecutoria de Cuba en materia de derechos humanos. En mi opinión, los derechos humanos son universales, interdependientes, no deben ser objeto de manipulación política ni de selectividad de ninguna naturaleza. En Cuba se garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos y las libertades civiles y de los derechos económicos, sociales y culturales. Hay muchas personas desinformadas, porque yo dije, bueno, todo el mundo debe saber lo que está ocurriendo en Cuba, y realmente no es así. Cuando tú sales del sur de la Florida hacia el norte de los Estados Unidos, comienza la tergiversación del asunto. Y yo he sido testigo, he tenido conversaciones, por ejemplo, una vez que en un viaje que hice con mi esposa a San Francisco de California, me encontré con una persona allí que defendía a Fidel Castro por aquel idealismo de la Revolución Cubana y no tenía la menor idea de qué era lo que había pasado en Cuba y lo que seguía pasando. Por supuesto, en una visita de 5 minutos yo no podía ilustrarle de qué se trataba, o a lo mejor pensó que era un extremista de derecha y que lo que estaba diciendo eran mentiras y que era un anticastrista que no tenía ningún valor lo que yo decía. Pero me di cuenta de la desinformación que tenían muchas personas. Total. Mira, cuando prestamos atención al discurso del dictador Raúl Castro en las Naciones Unidas, está en efecto la estrategia que llevan, que están desenvolviendo. Número uno, menciona a la CELAC y cómo estados soberanos, entre comillas, pues han determinado que cada estado puede elegir su propio modelo político, como si fuera un derecho. En otras palabras, esto es relativizar el despotismo a lo que es una democracia. Cambiando la democracia. Correcto. Los derechos humanos es otro terreno. Recuerden que las Naciones Unidas reconoce derechos humanos de primera generación que se le conoce, que son los derechos fundamentales, libertad de expresión, libertades civiles, pero los de segunda y tercera, derecho a la educación, derechos culturales, etcétera, etcétera, son más bien derechos convencionales. En otras palabras, un Estado te los da, que lo de primera generación se entiende que viene de Dios para los creyentes y el no creyente pues lo entiende que por la razón es un derecho preeminente que existe antes del hombre. Entonces, ellos están en ese discursivo y esto, fíjate que los promotores de estos otros derechos en su discursiva, pues básicamente quieren legitimar determinadas banderines que ellos llevan. Cuando Raúl Castro dice que la pobreza y la desigualdad son las principales causas de los conflictos en el mundo, fíjate que hay un eco en lo que está diciendo el Vaticano, que es parte de una consonancia, un movimiento que en efecto le da lo mismo si hay una dictadura política, con tal de que en la retórica, porque en la práctica vemos que
estos sistemas estatistas producen una miseria generalizada y todo lo contrario, economías de mercado son lo que elimina la pobreza, sin embargo, están atrinchinados ahí en defender modelos colectivistas con el fin de, en la retórica, anunciar pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso va anclado a estos derechos convencionales, derechos positivos que se les llama, donde un Estado pues te garantiza, te dice, que es un derecho humano que tengas acceso a la educación, es un derecho humano que tengas acceso a la medicina, por ejemplo. Entonces lo ponen en la retórica. En la práctica, pues bueno, habría que discutir el término cualitativo, pero eso es lo que hay detrás de todo esto. Para entonces equiparar un derecho fundamental, que es el derecho de expresión, el derecho de culto, a uno de tercero, el derecho a tener tu cultura, el derecho a elegir, el derecho a la ecología. Vimos el Papa, lo mismo, pronunciar en una consonancia perfecta con lo que se pronuncia en las Naciones Unidas por el dictador Raúl Castro. Entonces, esto es de mucha alerta y es por eso que ellos están jugando un juego donde están manipulando conceptos para validar modelos dictatoriales. Se hacen las analogías que no tienen valor ninguno. Bueno, vamos a dejar este tema ahí en reserva, porque tenemos un tiempo realmente bien limitado en el día de hoy, hay varios servicios profesionales, pero no quería pasar por alto contigo algo que se ha revelado en una entrevista que le ha dado el máximo cabecilla de la narcoguerrilla de la FARC al canal Telesur por intermedio de esta ex legisladora colombiana de apellido Córdoba, una mujer de izquierda y que es más que conocida y que ha sido siempre una defensora de la narcoguerrilla de la FARC. En esta entrevista Timochenko me llama la atención que él acaba de revelar que se entrevistó en 3 oportunidades con el difunto Hugo Chávez y la última de ellas fue justamente en La Habana, viajó a La Habana y se sentó en el hospital con él, dice que en su propio lecho de enfermo, y que a pesar de que los médicos le dijeron que le daban 25 minutos solamente para entrevistarse con Chávez, él invirtió 1 hora y media conversando con Chávez para que Chávez sirviera de intermediario entre el gobierno de Colombia y la narcoguerrilla para tratar de conseguir un final feliz en las conversaciones de paz. Bueno, estas conversaciones van en marcha. El propio Timochenko ha dicho que tal vez no alcancen los 6 meses que se han dado, o sea que pienso que en esa declaración también hay un entre paréntesis que pudiera irse sencillamente al piso de lo que se ha logrado hasta ahora, porque si él ha dicho que no le alcanzan los 6 meses porque tal vez quiera dilatar aún más la situación. Pero lo que sí me llama la atención, Chilin, es cómo Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, al decir de Timochenko, fue quien autorizó que este hombre, buscado por todas las agencias mundiales, incluso Estados Unidos ha puesto un rescate por su aprehensión, y este hombre fue autorizado por el presidente de Colombia para que viajara a La Habana como si fuera un ciudadano, un corderito de Dios, y se entrevistara con el señor Hugo Chávez. ¿Qué te parece esta confesión? Bueno, primero, Juan Manuel Santos ha demostrado ser un aliado muy infiel de lo que es los intereses de la libertad en Colombia. Y probablemente las instrucciones que recibió el líder de las FARC, de Hugo Chávez, y probablemente del alto mando cubano, es que le es mucho más útil entrar al proceso democrático, mientras es una democracia, para llegar al poder y establecer lo mismo que han establecido en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Nicaragua. En otras palabras, un despotismo electivo. Seguramente le digo, por las armas no van a triunfar, pero desde el poder sí lo pueden hacer, y Venezuela es un caso clásico. Y de nuevo vemos, y en esto podemos entrar en el propio discurso de Castro, que explícitamente menciona el caso venezolano y el caso de Ecuador. Entonces las FARC, sale el Papa, se aparece en La Habana, hay este encuentro, lo de la paz. Sin duda que esto es parte de un esfuerzo, y desde un punto de vista estratégico, pues las FARC busca reinsertarse en el proceso político con la esperanza de que van a llegar eventualmente para emular estos otros modelos. Y es una lástima que el presidente Santos esté validando eso, y tiene toda la razón. Un viaje de ese tipo no sería posible. Vamos a ver un clip del propio Timochenko, un clip bien breve, solamente con la parte donde él dice, él mismo confiesa que a pesar de que había riesgos, fue a La Habana, y fue a La Habana con el consentimiento de Juan Manuel Santos. Aquí tienen ustedes al máximo cabecilla de la narcoguerrilla de la FARC. Nadie sabía lo que estábamos haciendo. Y ya llegó un punto donde quedamos, era así en el círculo, un círculo,
con la desarrollo de la agenda. De hecho, todo estaba indicando que no nos íbamos a poner de acuerdo. Entonces Santos le pidió a Maduro que hablara conmigo. Bueno, yo se suponía que iba a ser en Caracas. Yo llego a Caracas y no, los médicos no lo dejaron ir. Que si usted va a La Habana, ahí solo, sin con quién consultar nadie pues nosotros ese tipo de decisiones siempre las consultamos entre nosotros mismos, porque son riesgos que de todas maneras se corren. Pero yo dije, no, vamos para allá, no hay problema. El impacto es que me tocó conversar con él en su lecho de enfermo. Los médicos dijeron, tiene 25 minutos. Duramos hora y media. Bueno, esta entrevista fue transmitida por Telesur completa. La entrevistadora era Piedad Córdoba, la ex congresista asambleísta colombiana, que fue sacada del Congreso de Colombia justamente por su inclinación de izquierda y por su vínculo con la narcoguerrilla de la FARC. Me quedo en shock realmente con estas declaraciones de Timochenko y con el contubernio de Juan Manuel Santos en todo este asunto en busca de esa paz desesperada que quiere para Colombia. No quiero finalizar el programa sin dar un dato que ha publicado la revista Forbes con los millonarios, los 10 importantes más millonarios de los Estados Unidos y del mundo, donde el señor Donald Trump no aparece ni por los centros espirituales, y dice Forbes que solamente Donald Trump tiene poco más de 4.000 millones de dólares, y Donald Trump se votó como la leche cuando se hierve y ha dicho que Forbes siempre ha sido en contra de él y que por lo tanto no reconoce su verdadero patrimonio. De acuerdo con la revista, sigue siendo el hombre más rico de los Estados Unidos, Bill Gates, cofundador, como se conoce, de Microsoft, con 76.000 millones de dólares. Y el segundo, más importante, Warren Buffett, por el que siento realmente admiración por su conducta y por su forma realmente de no demostrar que es uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos, un hombre realmente sumamente austero, no solamente en su conducta, sino también en sus manifestaciones. Pero Donald Trump, 4.000 millones, dice Forbes. Y dice Forbes que tuvo que hacer un esfuerzo para poderle dar esa cifra a Donald Trump. Así que miente Donald Trump hasta en eso, hasta en su dinero. ¿Se queda algo fuera del tintero? Muchas cosas siempre, pero el tiempo apremia. apremia. Muchísimas gracias, Chilen. Que tengas bonito fin de semana y te esperamos el próximo jueves acá con nosotros. Gracias. ¿Cómo no?